Estados Unidos claudica y reconoce que está hundido en inflación y crisis energética. Así es, hoy el presidente de los Estados Unidos ha salido a declarar que su país enfrenta una grave crisis energética, tanto así que ha autorizado a levantar los aranceles contra componentes eléctricos, así como en componentes asociados con la generación de energía eléctrica, componentes tales como las celdas fotovoltaicas y sus elementos relacionados. Y es que Estados Unidos se ha embarcado en una reforma eléctrica, reforma enfocada principalmente en sistemas de generación eléctrica a base de energías renovables, energías tales como es precisamente la energía solar. Pero a raíz de la guerra en Ucrania, así como de las sanciones occidentales aplicadas contra Moscú, muchas cadenas de suministro relacionadas a estos elementos se han visto interrumpidas, o de menos, gravemente afectadas. Es por eso que a Estados Unidos no están llegando las celdas fotovoltaicas, ni las refacciones necesarias para mantener en buenas condiciones esta industria. De tal modo que ahora mismo el presidente estadounidense declara una emergencia eléctrica nacional. Y es que no solo se trata de la generación de energía eléctrica, pues inclusive los combustibles fósiles se han visto muy afectados por esta guerra en Ucrania, pero, sobre todo, por las sanciones impuestas contra Rusia, sanciones que han venido a trastocar las cadenas globales de suministro, así como el precio de las materias primas tales como el petróleo, el gas y el carbón. De tal modo que ahora el precio de los combustibles se ha elevado hasta niveles inimaginables, afectando de esta manera el bolsillo de los ciudadanos estadounidenses, de ahí el por qué su presidente ha salido a declarar una emergencia energética nacional. De este modo, el gobierno norteamericano está viendo la manera de ayudar a su gente, promoviendo mecanismos de ayuda en cuanto a gastos médicos se refiere, así como asistencia para el cuidado de menores, así como el otorgamiento de bonos especiales para cada familia estadounidense. Pero estas medidas, más que solucionar el problema, solo lo están encubriendo, y en el fondo lo están volviendo aún más grave, pues estos subsidios que el gobierno estadounidense está haciendo en estos rubros de la actividad económica, solo están aumentando la deuda nacional, que, de por sí, ya es histórica y representa más del doble del Producto Interno Bruto Nacional. De tal modo que de continuar en esta dirección, la deuda solo seguirá aumentando en la misma medida. Ya el gobierno estadounidense parece el gobierno populista de un país tercermundista cualquiera, y tanto que los critican. Estos son los efectos de las sanciones estadounidenses contra Rusia y China. Porque recordemos que desde el mandato del expresidente Donald Trump, el gobierno norteamericano inició una guerra abierta y total, económica y tecnológica, contra Pekín. Y esta guerra iniciada por Donald Trump ha tenido un efecto constante y permanente sobre la economía estadounidense, de tal modo que a día de hoy la inflación en el país norteamericano está a niveles que no se veían en 41 años. La inflación en Estados Unidos es del 8,6%, y en vez de retroceder, esta se mantiene constante, de tal modo que en lo que va de año estos han sido los niveles de inflación en la Unión Americana. Así que, si sumamos una alta inflación, una contracción económica del 1,5%, una deuda histórica y en permanente crecimiento, y una crisis energética, tenemos todos los elementos necesarios para declarar una emergencia nacional en Gringolandia, de ahí el por qué su presidente ha salido precisamente a declararla, lo que ya nos puede ir dando una idea de lo grave que está la situación actualmente en Estados Unidos.
Sin embargo, el gobierno norteamericano, buscó hacerle precisamente eso mismo a Rusia, lanzando una guerra económica y financiera sin precedentes contra el país eslavo, solo que el chirrión se les salió por el palito y ahora son ellos los que sufren sus consecuencias. Sus sanciones se volvieron contra ellos como un boomerang. Biden declara una emergencia debido a la posible escasez de electricidad en Estados Unidos. El inquilino de la Casa Blanca asegura que múltiples factores amenazan la capacidad de su país para proporcionar suficiente energía para satisfacer la demanda esperada de los clientes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado una emergencia debido a la posible escasez de electricidad en el país norteamericano, según un comunicado publicado este lunes por la Casa Blanca. Múltiples factores amenazan la capacidad de Estados Unidos para proporcionar suficiente generación de electricidad para satisfacer la demanda esperada de los clientes, reza el texto, tras detallar que entre ellos se encuentran las interrupciones en los mercados energéticos causadas por la actual situación en Ucrania y los fenómenos meteorológicos extremos exacerbados por el cambio climático. En este sentido, indica que, para garantizar los recursos eléctricos suficientes, las empresas de servicios públicos y los operadores de la red deben participar en una planificación anticipada para construir nuevas capacidades para responder a la demanda de la ciudadanía. Sin módulos solares suficientes. Asimismo, recuerda que la energía solar se encuentra entre las fuentes de nueva generación eléctrica de más rápido crecimiento en Estados Unidos, detallando que será fundamental para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El comunicado señala que en los últimos años el país norteamericano no ha podido importar módulos solares suficientes para garantizar las adiciones de capacidad solar necesarias que contribuyan a lograr sus objetivos climáticos y de energía limpia, asegurar la adecuación de los recursos de la red y ayudar a combatir el aumento de los precios de la energía. Esta grave escasez de módulos solares y componentes de módulos ha puesto abruptamente en riesgo las adiciones de capacidad solar a corto plazo que, de otro modo, podrían tener el potencial de ayudar a garantizar la suficiencia de la generación de electricidad para satisfacer la demanda de los clientes, continúa. ¿Qué supone? En este contexto, Biden ha concedido autoridad adicional a la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, para tomar las medidas que considera apropiadas en el marco de la emergencia declarada. Las medidas podrán permitir, por un tiempo limitado, la importación, libre del cobro de aranceles, de ciertas células y módulos solares exportados de Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam, y que no estén ya sujetos a una orden de derechos antidumping o una orden de aranceles compensatorios vigente. Además, durante el transcurso de la emergencia, se podrá prorrogar de manera temporal la realización de cualquier acción relacionada con dichas importaciones por parte del país norteamericano.